Bien, entonces iniciamos con nuestra primera sesión. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es un artículo científico? Una pregunta que todos seguramente se hacen en este momento, o al menos se han hecho cuando se han inscrito a este curso, ¿no? ¿Qué es un artículo científico? Un artículo científico, como dice aquí, es un documento científico escrito. Ok, perfecto. Voy a asumir que esto es un documento científico. Cuando digo científico, tiene que ver con un elemento básico, ¿ya? Entonces voy a recalcar antes lo siguiente. A ver, voy a poner como ejemplo lo siguiente, ¿ya? Entonces aquí tengo prehistoria y lo que es la historia, ¿ya? Prehistoria y la historia. ¿Cuál es ese elemento que lo divide entre lo que es la prehistoria y la historia? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien sabe? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Cuál es ese elemento que lo divide entre lo que es la prehistoria y la historia? Ese elemento, ese hito que ha marcado esa división. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? 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 ¿Me escuchan, verdad? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok. Entonces, ese hito que ha marcado o que ha dividido entre lo que es la prehistoria y la historia es la escritura. Entonces, el uso de la escritura lo divide, ¿ya? Entonces, en este caso, estoy diciendo, ¿no? Cuando hablamos del conocimiento, porque al final lo que se genera a partir de un proceso de investigación es conocimiento, ¿ya? Entonces hay lo que es el conocimiento empírico y lo que es el conocimiento científico. El conocimiento empírico lo adquirimos todos los días de forma cotidiana a partir de nuestra propia experiencia. Pero por otro lado está el conocimiento científico. Hay un elemento que también lo divide. Por ejemplo, en la definición que hemos visto dice es un documento académico científico, es un documento escrito, ¿no? Un documento científico escrito. Entonces, ¿cuál es ese elemento que hace que sea científico? En investigación se conoce como método. Es decir, en el proceso de la escritura de un artículo científico, vamos a utilizar el método. El uso del método en el proceso de la investigación nos permite obtener lo que sería el conocimiento científico. Entonces, cuando nosotros utilizamos el método científico, estamos o vamos a obtener lo que es el conocimiento científico. Entonces, un artículo científico es un documento científico escrito. Entonces, por ejemplo, voy a suponer, aquí tengo un anillar, ¿ya? Entonces, este documento lo he escrito, he utilizado el método científico, todo el procedimiento, de tal forma que esto es un conocimiento científico escrito. Por lo tanto, ¿esto se consideraría como un artículo científico? ¿Sí o no? ¿Se consideraría? ¿Qué dicen? A ver. Porque estoy diciendo que estamos haciendo de carácter científico, cumple o se ha utilizado la metodología. ¿Cumpliría? ¿Qué dicen? No, ¿Por qué? ¿Por qué? Si está cumpliendo metodológicamente, se ha desarrollado de forma científica.
¿Por qué no se consideraría todavía como un artículo científico? ¿O se consideraría ya? ¿No? ¿Nada? La respuesta es no, ¿ya? Ahora la pregunta, ¿por qué? Ahora voy a suponer, esto es mi artículo científico. Ahora voy a decir, por ejemplo, para que tengan claro, esta es mi tesis, ¿ya? He desarrollado mi tesis y digamos que John es el director de la carrera donde yo estudio. Entonces digo, estimado doctor John, yo soy estudiante egresado de esta carrera. Ya he desarrollado mi tesis que he tardado un año en desarrollar. Aquí está la tesis, ya está anillada, incluso supongamos esto, bien, ¿no? Es más, incluso ya he hecho es empastar. Mañana quiero defender esta tesis. O el día viernes, ¿no? Quiero defender ya de forma inmediata, porque quiero titularme y obtener mi título. ¿Me va a permitir el director, en este caso John, o qué es lo que falta? ¿Puedo defender mi tesis de esa forma? ¿O qué procedimiento tiene que seguir antes para que pueda defender yo? Revisión. Proceso de revisión. Muy bien. Entonces, por más que esté anillado, si quiere, empastado ya, el director va a decir, no, usted tiene que seguir procedimientos. Vale decir que esta tu tesis tiene que revisar un tribunal revisor. Ellos tienen que darte el visto bueno. Si te dan el visto bueno, recién vas a pasar al tema de la defensa. Mientras no tengas el visto bueno, no puedes defender. Ah, entonces en vano he hecho mi test, he cumplido, puede que esté bien, pero necesariamente tiene que pasar por un tribunal revisor. Eso es la característica de un artículo científico. Un artículo científico se considera como tal cuando el mismo ya está publicado. ¿Y dónde se publica un artículo científico? Se publica en una revista científica. En un momento vamos a hablar qué es una revista científica. Ahora, ¿por qué se debe publicar en una revista? Yo puedo publicar en mi blog, puedo publicar en, no sé, en una página web, en un periódico. Se considera o se debe publicar en una revista porque la revista tiene el comité científico, es decir, los revisores. Ellos te van a asignar los revisores, te lo van a revisar y van a decir si está bien o no. En función a eso se va a publicar o no. Entonces, ese procedimiento tiene que seguir. Ahora, muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en tema de magisterio, aquí en Bolivia, ¿no? Dicen, vamos a escribir un artículo académico, ¿no? Y recientemente hay exámenes de competencias para ser directores de las unidades educativas, ¿no? Entonces, uno de los requisitos llega a ser la producción intelectual. Entonces, un amigo me contacta y me dice, hagamos una revista, ¿no? Una revista en el cual vamos a publicar artículos de los docentes, ¿no? Perfecto, hagamos. Investigo, ¿no? Entonces, ¿cuántas páginas, por ejemplo, va a tener el artículo que van a escribir, ¿no? Hagamos la parte, las normas editoriales, le digo, ¿no? Entonces me dice que sea 1 a 2 páginas. 1 a 2 páginas. Sí, eso es lo que escribimos en Magisterio. Hay varias revistas académicas, ¿no? Y me pasan las convocatorias, ¿no? De varias revistas, ¿no? Que publican artículos académicos de los docentes. Y en esos he podido apreciar y dice, ¿no? Máximo 2 páginas, máximo 3 páginas, mínimo 1 página, ¿no? Y la estructura, introducción, desarrollo, conclusión. Eso no es un artículo, eso es un ensayo. Entonces, hay que distinguir lo siguiente, aunque un ensayo también puede ser considerado como un artículo científico, pero un artículo científico, para que sea considerado como tal, tiene que tener la parte metodológica. Recuerden, es un documento científico.
Entonces, lo científico les he dicho que tiene que ver con el uso del método científico. Entonces, tengo que utilizar el método para que sea considerado como tal. Entonces, en esos artículos académicos no se utiliza el método para empezar, ¿no? O al menos si es que se utiliza, no se menciona qué método se utiliza, ¿no? Entonces, entonces por eso se llaman artículos académicos. Entonces, comprendido. Ahora otro también, ¿no? Entonces me dicen, yo he escrito 10 artículos. Wow, ¿en qué revistas publicado? No, en el periódico he publicado. El periódico no cumple los criterios de científico. A lo mucho, para publicar un artículo en un periódico, lo que te van a revisar es gramática, ortografía, concordancia, algunos aspectos. Y muchas veces te publican tal cual has enviado. Por lo tanto, no es considerado como una revista. Por lo tanto, lo que publique en un artículo, en un periódico, no se considera como un artículo científico. Entonces, en resumen, un artículo científico es un documento científico escrito que se debe publicar o que es publicado en una revista científica. Solamente en ese momento se considera como artículo científico. ¿Queda claro qué es un artículo científico? ¿Se ha entendido? Sí, Perfecto. Y eso es lo básico que tiene que entender, qué es un artículo científico, ¿ya? Ahora, un artículo científico, como hemos dicho, ¿no? Toda investigación genera conocimiento, conocimiento científico. Entonces, un artículo científico, en un artículo científico o un artículo científico es una forma de comunicar los resultados que hemos obtenido a partir de un proceso de investigación. Entonces, lo único que vamos a hacer aquí es presentar los resultados del proceso de la investigación, ¿no? Entonces, eh, todos los resultados al cual hemos llegado con el proceso de la investigación, ¿ya? Eso como primer punto, como primer aspecto que debemos considerar, ¿no? Para poder empezar a desarrollar un artículo científico. Ahora, hasta ahí tenemos claro lo que es un artículo científico. Ahora vamos a realizar o vamos a responder nuestra segunda pregunta, ¿ya? Permítanme, ahí está. ¿Por qué y para qué publicar? ¿Por qué yo debo escribir un artículo científico? ¿Por qué tengo que publicar ese artículo científico? ¿Por qué no puedo escribir, guardármelos, digamos, ¿no? O sea, no necesariamente escribir un artículo científico. Entonces, ¿debo escribir un artículo científico o tengo que publicar un artículo científico? Por los siguientes motivos. Ahora, estos motivos pueden ser varios, cada quien puede tener su propio punto de vista, si quieren, para el tema de publicar un artículo científico. Ahora lo voy a denominar o vamos a responder de la siguiente manera. Primero, tiene que ver con contribuir a la colectividad, es decir, nosotros al momento de publicar un artículo científico, lo que estamos haciendo es contribuir a la sociedad con conocimiento, ¿sí? Entonces vamos a generar conocimiento, de esa forma contribuimos a la sociedad con conocimiento. Dos, tiene que ver con desmitificar el misterio de publicar. Vale decir que muchas veces cuando hablamos o escuchan decir, ¿no? Vamos a escribir un artículo científico, se asustan. Muchas veces se asustan y dicen, no, esos son para científicos, solamente los científicos pueden escribir un artículo científico, ¿no? Muchas veces se tiene miedo a la escritura del artículo científico. Entonces, ahora vamos a ver, ¿no? Y van a ver que ustedes no necesita ser científico para poder escribir un artículo científico. Y lo científico podemos discutir además, ¿no? Pero voy a decir de esa forma nada más, ¿ya? Ahora, también tiene que ver con la estimulación de la autocrítica.
¿no? Y principalmente incrementar lo que sería la autoestima, ¿no? Entonces, imagínense ustedes publicar un artículo científico y publicar en una revista, ¿no? En una revista de impacto. En un momento vamos a hablar qué es una revista, ¿no? Entonces, si publican, seguramente su autoestima como investigadores, ¿no? Entonces, yo he publicado un artículo científico, ¿no? Entonces, incluso no solamente para la autoestima, sino tiene que ver con tema académico, ¿no? Con currículum también, como producción intelectual, importante lo que es el artículo científico. Generar nuevas habilidades. Escribir un artículo científico necesariamente te motiva a seguir desarrollando nuevas habilidades de investigación principalmente. Y tal vez no solamente de investigación, sino de escritura, sino de conocimiento. Por ejemplo, para escribir un artículo científico cuantitativo, si quieren, tengo que manejar la parte de lo que es estadísticas, descriptiva, mínimo, o si puedo, inferencial. Si manejo estadísticas, mejor si utilizo alguna herramienta, algún instrumento, ¿no? Por ejemplo, SPS, ¿no? O Stata, R, ¿no? Programas informáticos. Entonces, tal vez no me van a enseñar eso en la academia, pero yo de forma autodidacta tengo que aprender todos esos elementos. O por otro lado, puede ser que necesite o esté haciendo una investigación cualitativa, ¿no? Entonces, algún instrumento como Atlas T tengo que empezar o manejar. ¿Sí? Entonces, me permite desarrollar nuevas habilidades, ¿no? Como profesional. Entonces, escribir un artículo científico, ¿no? Tiene que necesariamente obligar a generar nuevas habilidades. Y muchas veces no solamente tiene que ver con instrumentos, sino también tiene que ver con conocimientos conexos. Por ejemplo, voy a escribir un artículo científico y voy a publicar en una revista X. Y esa revista X me dice que tiene que estar escrito según el estilo Chicago. Ahora no sé estilo Chicago. Tengo que aprender porque si no, no voy a poder publicar en esa revista. Sí, entonces, escribir un artículo científico me genera nuevas habilidades, me motiva a aprender nuevas cosas. Básicamente, tengo que ser autodidacta. Por otro lado, tiene que contribuir o escribir un artículo científico contribuye al mejoramiento de la calidad profesional. Como profesionales en un área determinado, a partir de la investigación y publicación de un artículo científico, estamos mejorando la calidad como profesionales. ¿Listo? Entonces muchos más, seguramente los motivos por los que vamos a escribir un artículo científico que nosotros tenemos que considerar. Y seguramente ustedes a partir de esta lectura tienen otras respuestas tal vez en función a todo lo que estamos diciendo. ¿Ya? Ahora, hasta ahí ya sabemos qué es un artículo científico, por qué escribir un artículo científico. Y una de las características básicas de lo que hemos dicho es que un artículo científico necesariamente se considera como tal cuando se publica en una revista científica. Entonces, ahí surge, ¿no? La pregunta, ¿dónde publico mi artículo científico? Y creo que ya lo he respondido. Se publica en una revista científica. Una revista científica. Ahora, esa revista puede ser en medio local. Por ejemplo, yo estoy en Bolivia, yo puedo publicar en una revista boliviana. O puedo publicar también en revistas extranjeras, no sé, en Perú, en Chile, en Argentina, en España, ¿no? Entonces, yo puedo publicar, soy libre de publicar mi conocimiento en cualquier revista científica. Entonces aquí surge otro término, ¿no? Revista científica. ¿Qué es revista científica? Entonces, ahora respondamos qué es una revista científica. Una revista científica se considera un folleto, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo un libro, ¿no? Entonces, esto es un libro, entonces el formato es libro. Ahora aquí yo tengo una revista, ¿no? Una revista. Entonces, el formato es revista. Entonces, también sería otro tema, ¿no? Hacer las diferencias en tema de formato y muchas otras cosas en cuanto a lo que es la estructura. Pero vamos a definir la revista como un folleto, ¿ya? Como un folleto, pero esta revista tiene una periodicidad definida.
vale decir que de forma obligatoria, las revistas tienen que cumplir los criterios de periodicidad para ser indexadas, por ejemplo, ¿no? Estoy eh, mencionando algunos términos que se utilizan y los voy a ir explicando en qué consiste cada uno de esos, ¿ya? Ahora, las revistas son como los periódicos. Por ejemplo, los periódicos son todo, hay periódicos, por ejemplo, diarios, ¿no? Entonces, cada día van publicando. Ahora hay, por ejemplo, periódicos semanales, ¿no? Cada semana sacan un número, ¿no? Sí, entonces, las revistas tienen una periodicidad definida, primer punto, ¿no? Esa periodicidad puede ser mensual, puede ser trimestral, puede ser anual. Cada revista establece su propia periodicidad. Entonces, nadie le puede obligar a una revista, tiene que ser trimestral. No. Entonces, cada revista establece en función a su equipo de trabajo, los recursos que dispone, no sé, muchos factores, van a determinar su periodicidad. ¿Ya? Ahora, como es un folleto, ahora voy a decir que esto es la revista, ¿ya? Entonces, básicamente se va a publicar investigaciones, pero de diferentes autores, pero en base a una temática. Digamos, la temática es uso de la inteligencia artificial en educación superior. Ese es el título principal o la temática principal. En función a eso, cada quien puede escribir un artículo científico, digamos, no sé, los factores negativos del uso de la inteligencia artificial. Uso de la inteligencia artificial en el proceso de investigación. Otro, digamos, competencias investigativas a partir del uso de o sea, podemos generar diferentes investigaciones. Cada autor va a proponer un tema en función a la temática principal. Entonces, una revista como tal va a publicar varios artículos científicos, ¿ya? Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta de lo que son las revistas. También es importante tener claro que existen revistas especializadas o revistas generales. Las revistas especializadas publican artículos relacionados a una temática, a una rama de la ciencia. Ejemplo, no sé, revista de educación. Entonces, solamente va a publicar todos aquellos artículos que hagan referencia al tema de educación. O puede ser revista, digamos, no sé, de cultura, sociedad y medio ambiente. Entonces ahí engloba varios campos de la ciencia. Entonces pueden ser revistas así generales o pueden ser revistas especializadas en una temática como tal. Entonces eso también lo determina las políticas editoriales de cada revista. Luego tiene que ver con las revistas, la forma de publicación de las revistas, cómo publican. Entonces, las revistas pueden ser publicadas de forma impresa o de forma online. Hoy en día es más online que impresa, ¿no? Que físico. Ahora, los que eran físicos también están obligados a imprimir las revistas, es decir, publicar de forma digital, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, para el tema de indexación, para el tema de impacto y todo eso, las revistas se han convertido en revistas digitales. Pero hay algunos que tienen financiamiento o que comercializan las revistas, todavía están publicando, ¿no? Entonces, hay algunos que son ambos, ¿no? Entonces, es digital y es físico. O algunos simplemente son digitales, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también con las políticas de cada revista. Ahora, aquí un aspecto, un concepto importante. Las revistas pueden ser indexadas o no. Ahora, ¿qué es un índice? ¿Qué significa una revista indexada? Para eso voy a colocar un ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí en este ejemplo voy a decir lo siguiente. Esta es una biblioteca, ¿ya? Una biblioteca, aquí está la puerta, aquí están las mesas de lectura, no sé, ¿no? Aquí está el fichero o la máquina en el cual se busca los libros y aquí está la colección de la biblioteca. Ahora les muestro el siguiente libro, ¿ya? Les voy a mostrar un libro. Ahí está, pueden sacar una captura si quieren. Ya. APA, ¿no?
Citas y referencias según séptima edición, ¿no? Román Pairumane, ¿no? El autor. A los que están viendo aquí también les muestro, ¿no? Ahora, este libro lo he publicado de forma física, no hay en digital. Hay en digital en Amazon, ¿no? Pero no está de acceso abierto, ¿no? Ahora, esta es una biblioteca X que se encuentra, digamos, no sé, en China, ¿ya? Entonces, uno va y busca, ¿no? Este libro. ¿Será que lo va a encontrar, sí o no? ¿Lo va a encontrar este libro que les he mostrado en esta biblioteca o no va a encontrarlo? A ver qué dicen. ¿Sí o no? ¿No? ¿No? ¿No saben si van a encontrar o no? Ya. Obviamente que no van a encontrar, ¿no? Pueden encontrar cuando la biblioteca haya comprado o yo le haya donado a la biblioteca. Entonces, en ese caso, aquí va a estar el libro, ¿no? En su archivo. Si es que lo tiene en su archivo, uno busca aquí y lo va a encontrar. Si no, no lo va a encontrar. Cuando hablemos de indexar, tiene que ver con lo que son los índices, ¿no? Entonces, en el ámbito digital, exactamente lo mismo existen, lo vamos a llamar bases de datos, ¿no? ¿Ya? Existen bases de datos y existen lo que son los repositorios. Entonces, existen varios. En un momento, pues les voy a mostrar algunos. Si es que la revista cumple con ciertos criterios de una revista científica, esos bases de datos van a incluir en su índice, en su lista, a la revista. Si es que está incluido en la lista de ese repositorio o de esa base de datos, si yo publico en esa revista, automáticamente mi artículo ya está indexada. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces, yo puedo publicar mi artículo en una revista indexada que está en las bases de datos. O puedo publicar en una revista que no está indexada. Si no está indexada, simplemente no existe en el ámbito académico. Y ahí la importancia de lo que son las revistas de impacto. ¿Cómo se miden las revistas de impacto? Las revistas de impacto tienen que ver con temas de relevancia y principalmente con los índices que tiene, es decir, en cuántos repositorios o bases de datos está indexada la revista. Cuando más indexaciones, tiene mayor alcance, por lo tanto, tiene mayor impacto la revista como tal. Entonces, como investigadores, lo que tienen que hacer ustedes es buscar revistas indexadas en lo posible para poder publicar su artículo científico. De lo contrario, simplemente es para currículum, no para lo que realmente están queriendo escribir sus artículos científicos. Siguiente aspecto importante. Existen las revistas Open Access. Open Access significa de acceso abierto. Acceso abierto hace referencia a revistas gratuitas. Nosotros como autores no vamos a pagar ni un centavo para poder publicar un artículo científico. Los lectores tampoco van a pagar nada para poder leer y acceder a lo que es las publicaciones que se hacen en esa revista. Esos son las revistas Open Access, las revistas gratuitas. No se paga nada. Ahora, así como hay revistas gratuitas, también existen las revistas de pago. A eso se llama revistas depredadoras. Las revistas depredadoras lo que buscan es ganar dinero, lucrar dinero. Entonces, a ellos no les importa la calidad más que la cantidad. Cuanto más artículos reciban ellos, más ingresos económicos generan. ¿Quién paga? Entonces lo paga el autor al momento de publicar su artículo científico. Y por cierto, ese monto de lo que paga el autor no es una cifra así insignificante.
Mínimo que van a encontrar va a ser $200 aproximadamente, ¿no? $200, $500, $1000, $2000. Eso va a depender mucho del impacto de la revista. Cuanto más caro sea publicar un artículo científico, es de más impacto la revista. Ahora, hace unos minutos, hace un momento les acabo de decir que cuando son revistas depredadoras, ya no velan lo que es la calidad del contenido. Por lo tanto, van bajando de calidad. Entonces, lo que yo les invito en este momento es que ustedes siempre puedan buscar revistas Open Access. Es más complicado, es más difícil porque muchos postulan sus artículos a estas revistas y son más rigurosos, ¿sí? En temas de revisión y todo demás, ¿no? Entonces, siempre es importante considerar, evaluar en qué revista voy a publicar. Entonces, también les acabo de decir, por ejemplo, que no es algo económico, sino son 200, 300, 500, ¿no? $1000, ¿no? Publicar un artículo científico en estas revistas, ¿no? Entonces, también hay que erogar un gasto. Entonces, mejor publicar en artículos o, perdón, revistas Open Access. Hasta aquí, tal vez alguna pregunta, alguna duda que tengan. ¿Está claro? ¿Se está entendiendo? ¿Se entiende? ¿Todo claro? ¿No hay ninguna pregunta? Perfecto. Si tienen preguntas, igual me hacen saber a través del chat. ¿Listo? Ahora, características de las publicaciones científicas. ¿Qué características debe tener las publicaciones científicas? Ya hemos hablado, ¿no? Primer elemento, es necesario, importante, que un artículo científico sea publicado en una revista indexada. Primer punto, ¿no? Ahora, ¿dónde se indexa? Ya hemos hablado qué es indexar, ¿no? Entonces, el índice, a ver, para que se grafique mejor. Este es un libro, ¿sí? Este libro tiene un índice, ¿ya? Entonces ahí está el índice, ¿no ven? ¿Qué se muestra aquí en este índice, no? Todos los subtítulos que se encuentran en el contenido de este libro. Entonces, yo no puedo colocar aquí en el índice otro contenido que no esté dentro de esto, ¿no? Entonces, supónganse que esto es una base de datos. Entonces, una revista entra aquí como contenido, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya está en el índice. Ese es el proceso de indexación, ¿no? O indización, algunos así lo llaman. Entonces, va a existir lo que son los repositorios y lo que son bases de datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos Cielo, Easy, EBSCO, Scopus, DOAJ, Web of Science, no sé, Redalyc, Dialnet. O sea, existen varios bases de datos y repositorios. Entonces, por ejemplo, voy a ahora compartirlos. A partir del Google vamos a ingresar, ¿ya? Entonces, les comparto a Google y aquí les estoy sugiriendo una página, ¿no? tesiscaim.org, ¿no? Entonces, ¿por qué le estoy sugiriendo eso? Aquí, esta es una página que lo he ido desarrollando para el tema de ayuda con tema de tesis, ¿no? Aquí ustedes van a ver una pestaña y seguramente están viendo en este momento lo que dice repositorio, ¿sí? Repositorio. Van a ingresar a esta pestaña que dice repositorio y van a encontrar bases de datos y repositorios, ¿ya? Entonces van a cerrar y aquí está. Y a algunos se les va a hacer familiar, ¿no? Google Académico, Cielo, Microsoft Academic, La Referencia, Dialnet, Redalyc, Base, Redip, ERIC, RefSeq, Word, Wife, WhiteScience, Doash, Science Research, Science Direct, Latin Index, Scopus, Teseo, Google Libros, ¿no? O sea, aquí están algunos, no diré todos, ¿ya? Entonces, algunos de los repositorios y bases de datos principales que se tienen. Para que tengamos claro, voy a entrar, por ejemplo, a Redalyc
y lo que sería Dialnet, ¿ya? Entonces son dos que generalmente utilizamos en el proceso de la búsqueda de información bibliográfica, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente muchas veces no entramos a su sitio, sino buscamos a partir de Google y encontramos, ¿no? Entonces, ya estamos en su página principal, voy a cerrar esto. Esta es la página principal de Redalic, ¿ya? De Redalic, estamos en Redalic. Entonces, lo único que hago aquí es buscar el término de búsqueda. Entonces, voy a decir, por ejemplo, TIC y educación. Ya un tema clásico para que podamos hacer el ejercicio, ¿ya? Aquí también voy a buscar el mismo término. Esta es la página de Dialnet, ¿ya? Entonces, como pueden ver, aquí me ha encontrado los resultados. Nos dice que tenemos 406.693 artículos. Ahora, aquí ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está el título y aquí está Zona Próxima 2014, ¿no? Hace referencia al año en que se ha publicado. Ahora, aquí está otro, el ecosistema de la educación. Esto tiene que ver con anagramas, rumbos y sentidos de comunicación. Esta es la revista. Este es el nombre de la revista, ¿ya? Entonces, esto está en la revista Zona Próxima. Esto está en anagramas, rumbos y sentidos de la comunicación. Luego, espérame. Esto, el uso educativo de las TICs está en Revista Internacional de Investigación, Educación y Pedagogía. Aquí está otro, la competencia en el deporte de base, educación o perversión. Cuadernos de psicología del deporte. Como pueden ver, cada artículo pertenece a diferentes revistas. Entonces, esto es una base de datos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si entramos a Dialnet, en Dialnet nos dice que tenemos cuántos resultados. A ver, ¿dónde están los resultados? Nos dice 13.534 resultados. Eso es lo que hemos obtenido. Ahora, exactamente lo mismo aquí. Mira, nos dice las TICs en la educación. Está en la revista Plumilla Educativa. Las TICs en la educación, creo que es el mismo. Aquí está el otro. ¿Por qué las TICs en la educación? Está en Nuevas Tecnologías en el Aula. Así se llama la revista. Nuevas tendencias en TIC y educación. Está en Book Publish, esto es un libro, ¿no? Ahora aquí, el empleo de las TICs en la educación superior. Está Educando para Educar, así se llama la revista. Entonces, cada artículo de estos se encuentran en diferentes, o son de diferentes revistas. Ya, entonces, esto, lo que es Dialnet, simplemente es un repositorio en el cual ha puesto en su base de datos. ¿Ya? Entonces, es un base de datos que ha puesto en su lista, ¿no? Entonces, por ejemplo, si entro aquí en este documento, me va a mandar, ¿no? Al documento y muchas veces me manda a su revista como tal. Aquí está, dice texto completo o quieres entrar, dice, a la planilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a entrar a Plumilla Educativa. Entonces, Plumilla Educativa es la revista, ahí está, los volúmenes, todo eso, ¿no? Ahora si entro a Redalic, también es así, ¿no? Por ejemplo, quiero entrar a este, o quiero ver este artículo. Entonces, aquí me está mostrando el artículo, pero yo no quiero, por ejemplo, aquí está, ¿no? Ahí está el nombre de la revista y todos los datos, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, simplemente lo ha colocado en su base de datos. Entonces, esos son los repositorios, los bases de datos. Eso se llama indexar. Entonces, una revista, por ejemplo, aquí, digamos, esta es la revista, este artículo ha sido publicado en Zona Próxima, así se llama, ¿no? Así se llama el nombre de la revista. Entonces, esta revista está indexada ¿en dónde? En Redalytics. ¿Sí? En Redalic. Entonces, ahora seguramente no está indexado solamente en Redalic. Si intentamos entrar a lo que es su página, vamos a verificar que posiblemente están en varios bases de datos o repositorios. Entonces, eso hay que verificar, hay que ver, analizar.
¿ya? Entonces, eso es indexar. Indexar significa entonces que vamos a estar en una base de datos o la revista está en una base de datos, ¿ya? Y solamente así se consideran de impacto. En un seguido vamos a ver también por qué del tema del impacto, ¿ya? Ahora, también hemos hablado de las revistas Open Access, ¿no? Entonces, las revistas Open Access, hemos dicho, son todas aquellas revistas que son gratis, es decir, el autor no va a pagar nada, absolutamente nada, para poder publicar, ni un centavo para publicar un artículo científico. No paga absolutamente nada. Eso se llama revista Open Access. Ahora, hemos dicho también de que existen las revistas depredadoras. Las revistas depredadoras son aquellas que cobran plata al autor, ¿ya? Y les he dicho que no es un monto así mínimo, sino 200, 300, 500, $1000 cuesta publicar un artículo científico, ¿ya? Entonces, esas son las revistas depredadoras. En tema de calidad, las depredadoras, hemos dicho, no son rigurosos. Entonces, ahí solamente es el dinero. Entonces les van a decir, no, hay que pagar tanto, es para el tema de revisión, para el tema de corrección y muchas otras cosas. Básicamente lo que te hace es garantizar la publicación de tu artículo científico, pero no te está garantizando la calidad, ¿no? Del artículo científico que se va a publicar. ¿Ya? Entonces son dos aspectos que se debe considerar. Ahí entramos con lo que son las métricas, ¿ya? Entonces, existen métricas para autores y también existen métricas para lo que son las revistas. Voy a empezar por lo que son las revistas, ¿ya? Entonces, las revistas, por ejemplo, o el tema de impacto se ve, o el tema de métricas, se mide a partir de lo que son los cuartiles, ¿ya? Entonces, hay revistas que están, dicen Q1, otros dicen Q2, ¿no? Otros son el Q3 y otros son el Q4, ¿ya? Entonces uno dice, ¿no? Q1, ¿qué será Q1? ¿No? O Q2, ¿no? O Q3. Ahora, esto hace referencia así, ¿no? Entonces, el cuartil 1 corresponde del 1 al 25, del top 25, ¿no? El cuartil 2 sería del 26 al 50. El cuartil 3 sería del 51 al 75. Y el cuartil 4 sería del, ¿sí? O en este caso 76 al 100. Eso es. Entonces, una revista que esté en cuartil 1 necesariamente está indexado en varios repositorios y bases de datos. Es una revista de impacto. O en cuartil 2 igual es de impacto. El cuartil 4 es medianamente, ¿no? El cuartil 3, pero no. El cuartil 4 está todavía recién, ¿no? No es de impacto todavía. Pero hay otras revistas que ni siquiera están dentro de lo que son los cuartiles, o sea, no quedan fuera de esto, sí. Entonces, la aspiración de cualquier investigador obviamente es publicar en una revista de cuartil 1, ¿no? De impacto. ¿Sí? Eso debería de ser al menos, ¿no? Pero muchas veces es más complicado, es más riguroso. Pues, cuando se está iniciando con tema de investigación, tal vez es todavía aún más complicado, ¿no? Entonces, mínimamente deberíamos de apuntar en publicar en una revista al menos de cuartil 4, ¿sí? Entonces, a partir de eso vamos a ir escalando y hasta llegar a algún momento a publicar en un cuartil 1. Entonces, eso es muy importante considerar. Entonces, cuando hablamos de las métricas, en este caso específico de lo que son las revistas, hay que ver el factor de impacto, se llama, ¿ya? Entonces, van a verificar de las revistas el factor de impacto, factor de impacto de las revistas. Y el factor de impacto de las revistas tiene que ver con lo que son los cuartiles. Estos se llaman cuartiles, ¿no? Ahora, en algunos casos van a ver abreviado con C. Entonces, dice C1. ¿Qué será C1? Ah, hace referencia exactamente al cuartil 1. Ya, entonces, eso es lo que van a tomar en cuenta en cuanto a su investigación, ¿ya?
o cuando están escribiendo su artículo científico. ¿Está claro? ¿Se está entendiendo alguna pregunta? Ah, creo que estoy tapando con la cámara, ¿no? Voy a, eh, voy a apagar un momento mi cámara. Ahora sí pueden ver, ¿no ven los cuartiles que estoy escribiendo? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Sí? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta respecto a lo que son las métricas en cuanto a las revistas, el tema de los cuartiles, el factor de impacto? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, Ok, muy bien. Entonces, ese es el factor de impacto de las revistas. Entonces, siempre busquen publicar revistas que estén, no sé, en cuartil uno, 2, 3, ¿no? Pero que tengan factor de impacto importante, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo que son los investigadores, también tienen métricas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una de las métricas comunes es del Google Académico. Entonces, créense una cuenta en Google Académico y van a poder también, ¿no? De algún momento ustedes publicar y a partir de eso ver también cuál es el impacto, ¿no? Como investigador que están generando ustedes, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, el tema de las métricas en tema de Google Académico es muy importante, por ejemplo, para el tema de concurso de méritos en algunas universidades, ¿ya? Entonces, ¿cómo se mide el factor de impacto o las métricas en lo que es el Google académico, ¿no? Para los investigadores. Aquí tenemos tres datos para poder medir, ¿ya? Entonces, primer punto, la cantidad o el número de citas, ¿no? Entonces, aquí tenemos uno, número de citas. Dos, el índice H. Y el 3 el índice I10, ¿no? Entonces, tres criterios para poder verificar las métricas de una investigación. Primer caso, simplemente es contabilizar el total de las citas. No es que nosotros lo vamos a hacer, automáticamente lo hacen los algoritmos de lo que es Google Académico. Ahora voy a pensar, poner como ejemplo lo siguiente. Ya, aquí tengo un libro, ya, tengo un libro. Este libro o en este libro es físico, no es digital este libro. Entonces lo he citado a Enrique Richard. Esta cita que lo he hecho en este libro no le suma a Enrique Richard. ¿Por qué no le suma? Porque está en un elemento físico. Entonces los algoritmos no van a poder contabilizar, no van a poder verificar esa cita. Entonces aquí, digamos, su total citas en este momento es 774. No es en este momento, ya, esto es hace un año o 2 años que he sacado esta captura, ¿ya? Entonces, digamos aquí, ¿no? Digamos que es en este momento. Le cito en este libro físico. No le va a sumar 775, no. Solamente le suma aquellas citas que se han realizado y que están también publicados en artículos científicos, en tesis, que están en repositorios y bases de datos. Recién le suman, ¿ya? Entonces, el número de citas, ¿cuántas veces le han citado? Ahora, puede que Enrique Richard haya publicado, digamos, mil artículos o 1000 publicaciones. De esos 1000, por ejemplo, uno de ellos ha recibido 10 citas, ¿no? El otro ha recibido dos, el otro uno, el otro tres, digamos, ¿no? Entonces, la cosa es que la sumatoria de todos esos hace esto que están viendo, ¿no? 774. Entonces, es la sumatoria global de las citas que ha recibido sus fuentes. Entonces, cuanto más citas es mejor, ¿no? Entonces, más posicionado, más leído, digamos, las publicaciones que hace el autor. Entonces, o el primer criterio de las métricas del autor tiene que ver con tema de número de citas. El segundo tiene que ver con el índice H. El índice H hace referencia a H publicaciones se han citado H veces. ¿Qué significa eso? Entonces, por ejemplo, a ver, los voy a hacer por ejemplo, 2 elevado a la X. ¿Qué es X? ¿A cuánto equivale la X? Podría ser 2, podría ser 3, ¿no? ¿No? Podemos determinar. Entonces, el índice H hace referencia exactamente a lo mismo,
¿sí? ¿Qué significa? H equivale exactamente a la cantidad que se describe. Ejemplo, en este momento nos dice H13, ¿no? Entonces, H es igual a 13. Eso significa, H es igual a 13. Entonces, lo que significa o cómo interpretamos es lo siguiente. Como H es 13, entonces 13 publicaciones, 13, ¿no? Publicaciones, cada uno ha recibido 13 citas. Ah, eso equivale o así se interpreta el índice H. Los 13 publicaciones, cada uno ha recibido al menos 13 citas. ¿Se ha entendido qué es el índice H o cómo se interpreta el índice H? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? ¿Se entiende? ¿Sí? Índice H, ¿queda claro? ¿No? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Lo puede repetir? Ok. No se tiene que quedar con duda. Si es que se quedan con duda, yo les voy a hablar de esto y al final van a estar perdidos, ¿ya? Pero siempre pregunten. Entonces, el H equivale a H. Entonces, en este caso nos dice, en este ejemplo nos dice que el índice H es 13. Entonces, en este caso, en este ejemplo, el H es igual a 13. Ya, eso nos dice. Índice H es igual a 13. Ahora, podría ser cualquier número. En un momento vamos a ver tal vez algún ejemplo. Eso significa que H publicaciones, ¿no? En este caso, como H es 13, entonces 13 publicaciones. Puede que Enrique Richard tenga 1000 publicaciones. No interesa la cantidad total, sino el índice. Entonces, 13 de sus publicaciones, cada uno han recibido 13 citas. Eso significa el índice H, en este caso, en este ejemplo. ¿Queda claro o no queda claro? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Muy bien. Ese es el índice H. Ahora tenemos el otro, el índice I10, ¿no? El índice I10. El índice I10 nos dice, las publicaciones al menos han sido citados 10 veces. ¿Qué significa? Por ejemplo, en este momento nos dice el índice I10 equivale a 20 o es 20, nos dice, ¿no? Nos está diciendo de que 20 de sus publicaciones, al menos cada uno ha recibido 10 citas. Eso nos está indicando. 20 publicaciones, cada uno al menos 10 citas. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, está claro. Muy bien. Por tema de tiempo, hasta ahí vamos a desarrollar el día de hoy, ¿ya? Mañana vamos a básicamente desglosar lo que es una revista. Vamos a entrarnos a plataformas en el cual vamos a explicar absolutamente todo. Es importante la asistencia de mañana porque ahí van a saber exactamente cómo se escribe un artículo científico. Si en este momento me preguntan tipo de letra, la estructura, no sé, la cantidad, entonces no les voy a responder. Eso lo va a responder o lo vamos a responder mañana, pero a partir de los ejemplos del análisis que hagamos el día de mañana. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, comentario para terminar? Una pregunta, Sí, adelante. doctor.
Ese archivo que nos está mostrando, ese es del Google Académico, ¿no? Correctamente. ¿Sí? Es de Google. Podemos investigar a cualquier investigador, por ejemplo. A ver, dígame O un sea, yo investigador famoso. entro al Google Académico y puedo ver, ¿no? Cómo están yendo mis publicaciones, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Entonces, es un indicador no solamente para saber de alguien más, digamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar a alguien, algún investigador famoso que conozcan, ¿no? Vamos a buscar a Fidias. Ahí está Fidias, está su perfil, ¿no ve? Entonces me entro a su perfil, Fidias Arias. sí. Entonces me entro a su perfil y aquí están sus métricas. Entonces me dice, voy a apagar igual mi cámara, me dice citas, 37.719. Índice H, 30. Índice I10, 53. Entonces aquí, por ejemplo, el índice H, 30 de sus publicaciones, al menos cada uno ha recibido 30 citas. Índice H, 53 de sus publicaciones, al menos cada uno ha recibido 10 citas. ¿Lo ve? Entonces ya tengo claro, o sea, quién es Fidias, ¿sí? Pues puedo ver sus métricas. Ahora, más que ver de otras personas, lo que pueden ver, pues lo que pueden monitorear ustedes es sus publicaciones, ¿sí? Entonces, ustedes algún momento van a escribir en artículos o van a publicar en revistas, entonces van a poder monitorear cómo va con sus publicaciones, cuántas citas están recibiendo o no están recibiendo. Ahora, si no están recibiendo, algo está fallando, ¿no? ¿Sí? Entonces es importante todo eso, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Está claro. Muy bien, entonces mañana nos vemos en el mismo horario, ¿ya? Entonces mañana puntual vamos a iniciar, ya no tengo otra clase, ¿listo? Buenas noches, Gracias. eso sería por ahora, mañana nos vemos.